Vamos a solucionar entonces el problema clásico de Richard Feynman. Este problema, esta fue una afirmación que él hizo una vez en clase, en las clases que daban el electromagnetismo allá en el Caltech, si no estoy mal. Entonces consiste en lo siguiente. Tenemos dos personas separadas a una distancia de 1 metro. Tenemos acá dos personas separadas a una distancia más o menos de 1 metro. Y se transfiere un 1% de carga de una persona a la otra. Entonces ese 1%, claro, las personas pues en general tienen, todo su cuerpo está compuesto de protones, neutrones, electrones, ¿no es cierto? Entonces aquí pues se transfiere un 1% de carga, se transfiere un 1% de carga de una persona a la otra. Es decir que es como si sacáramos el 1% de los electrones de una persona y se lo pasáramos a la otra, ¿sí? Entonces esta persona va a quedar con una carga, digamos que esta persona va a quedar con una carga negativa, digamos, ¿no es cierto? Y esta persona va a quedar con una carga positiva. Por supuesto, entonces va a haber una fuerza de atracción entre ellos, ¿sí? Va a haber una fuerza de atracción entre ellos que es proporcional al peso de la Tierra, solo con el 1% de los electrones. ¿Cómo hacemos entonces este cálculo? Vamos a suponer que una persona promedio, solamente por suponer, pesa 80 kilogramos. ¿Sí? A esta persona promedio, digamos que la masa del protón y del neutrón en comparación con la del electrón, pues es muchísimo mayor, son 3 o 4 órdenes de magnitud mayor. ¿Sí? 1800 veces la masa del electrón es la masa del protón. Entonces la masa del electrón como tal no va a afectar mucho el ejercicio. Entonces una forma fácil de hacerlo es, vamos a coger estos 80 kilogramos y vamos a dividir sobre la masa del protón. Entonces esto es 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Esto entonces aquí tenemos, lo que vamos a tener acá es el número de protones más, bueno, de protones y neutrones, ¿no? Entonces todo esto es el número de protones y neutrones. Entonces por lo tanto nos toca dividir esta cantidad por 2. ¿Sí? Mucho ojo acá. Entonces aquí voy a dividir esta cantidad por 2, que es lo mismo que eh, multiplicar aquí por 2. ¿Sí? Entonces aquí básicamente dividimos por 2 para tener solamente el número de protones. Luego sacamos el 1% de esos protones. Esto me va a quedar 0.01. Este va a ser el 1%, ¿cierto? Y luego vamos a multiplicar esto por la carga del protón. Digamos, esto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar esto? Esto me va a dar como tal la carga que se transfirió de una persona a la otra. Este va a ser Q. ¿Sí? Esto al final me va a quedar algo así como 4 por 10 a las 7 coulombs. ¿Sí? Vamos entonces a calcular la fuerza de atracción entre ellos. Entonces, para calcular esa fuerza de atracción, lo que nosotros tenemos que hacer es usar la ley de Coulomb, ¿no? Entonces aquí me va a quedar como fuerza igual a K por Q cuadrado sobre R cuadrado. ¿Sí? Esta básicamente pues va a ser la magnitud de la fuerza de atracción. Nos interesa saber el orden de magnitud. Esto finalmente nos da el orden de 1.44 por 10 a la 25 newtons.
¿sí? Vamos ahora a calcular, esta básicamente es la fuerza eléctrica. Vamos a calcular una fuerza gravitacional o el peso o el peso de la Tierra. Entonces una aproximación, una primera aproximación podría ser que la Tierra estuviera como densa en un cubo y pudiéramos medir ese cubo, lo tuviéramos en las manos y lo pudiéramos poner en una balanza. Entonces vamos a poner la masa de la Tierra por la gravedad, ¿sí? La masa de la Tierra es 5.9 por 10 a la 24 kilogramos, ¿cierto? Por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esto me debe dar más o menos 5.7 por 10 a la 25 newtons. Entonces, básicamente lo que pide el problema o la afirmación de Feynman es que el orden de magnitud 10 a la 25 es el mismo. O sea, estamos hablando de 10 a la 25 órdenes de magnitud y es el mismo. O sea, la fuerza que siente de los dos solamente con el 1% es igual o es comparable con el peso de la Tierra, ¿sí? En orden de magnitud, ¿sí? Digamos que estos numeritos de acá no van a ser tan relevantes. Va a ser relevante el orden de magnitud, es decir que más o menos son proporcionales,